Dios les bendiga, amados hermanos, los que están en este lugar, en la amada congregación, y los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Que también el Señor les bendiga. Desde Iglesia Centro de Misiones les saludamos y le bendecimos en el amor de Cristo. Quiero compartir un mensaje que he titulado La comunidad de los elegidos por Dios. Segunda epístola de Juan, capítulo único, verso primero, leemos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, por fortalecernos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por tomarnos en tu mano, porque en nuestras debilidades tú nos sostienes. En nuestros tropiezos tú nos levantas. En nuestras necesidades tú nos provees. En nuestros problemas tú nos solucionas. Gracias, porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Estás con cada uno de tus hijos. Gracias por todo tu amor, bondad y misericordia. Suplicamos que mientras peregrinamos en esta tierra, Señor, recibiendo toda esa ministración de gloria, de bendición, seamos luz y podamos recibir en nuestro corazón y alma la carga por tu obra, la carga eterna, la carga de la salvación, y podamos compartir el mensaje salvador, que compartamos el testimonio y tu palabra, y que podamos alcanzar a muchas almas, a muchas personas con tu palabra, con el mensaje del evangelio. Padre, ahora los que estamos aquí reunidos seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. La primera frase de este versículo dice: el anciano a la señora elegida. Hay dos palabras griegas. Uno es eclecte, dígalo, eclecte, y la otra es curia. Eclecte podríamos traducirlo como elegido, y curia como señora. Algunas traducciones o versiones de la palabra traducen Kiria, y en algunos casos Chiria o Siria. Entonces está hablando de una señora llamada Kiria. Sin embargo, algunos estudiosos de la palabra no saben si denominarla carta o epístola, siendo que las cartas son personales. Es el apóstol o un apóstol escribiéndole a una persona específica. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón, cuando Pablo le escribe a Tito, o cuando Pablo le escribe a Timoteo, son cartas directas a una persona específica. Pero en las cartas de Juan, muy a pesar de que una de ellas va dirigida a un tal Gallo que no se logra identificar en la historia, sino que se toma como un nombre muy común, como hoy existe el nombre María en el caso de las mujeres. ¿Cuánta mujer llamada María? Si en un lugar donde se aglomeran personas usted dice María, ¿cuántas lo van a volver a ver? Es un nombre demasiado común. Así era el nombre Gallo. Entonces, por eso es que al no identificar a la persona llamada de esa manera, muchos han catalogado tal epístola como
o más bien tal escrito como epístola, porque a diferencia de las cartas que iban a personas específicas, las epístolas son escritos cuyos destinatarios era un conjunto de personas, era una congregación local, era un grupo de creyentes. Entonces, cuando Juan escribe a esta señora elegida, pues algunos dicen, ¿verdad? Bueno, según la tradición, según la historia, Juan pastoreó en la iglesia de Éfeso. Entonces, muy probablemente en la iglesia de Éfeso hubo una mujer llamada Quiria, aunque la palabra Quiria como tal no se reconoce como nombre común, como nombre propio en esa época. Entonces, por eso se descarta muchas veces que haya sido una persona, es decir, una mujer en específico, y más bien ven a esta Quiria como un representativo de la iglesia del Señor, es decir, como un mensaje que Juan estaba enviando a la iglesia en términos extensivos, porque, como dije, la palabra Quiria, que significa señora, no es un nombre propio, un nombre personal, sino que es un nombre común para referirse a muchas personas, ¿no? Entonces es más fácil identificarla como un conglomerado. Ahora, no nos toca quizá discutir si era un grupo de personas, si eran los hermanos de la iglesia en Éfeso, o si en efecto hubo una mujer a quien iba dirigida esta carta. Lo que nos interesa es su mensaje. Pero pensando en esta señora elegida, en términos espirituales, ¿quién más elegida que la iglesia del Señor? Entonces, la iglesia es elegida por Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 4, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces, todo el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, nos hablan de los elegidos de Dios, de los escogidos por Dios, de los electos por el Señor, por la voluntad de Dios. Y todos los electos por Dios formamos la iglesia del Señor. Amén. Ahora, esta iglesia del Señor es la suma de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las épocas, de toda tribu, pueblo, nación, lengua, de toda raza y de toda longitud o latitud terrestre. Es decir, abarca la iglesia de todos los tiempos. En otras palabras, la iglesia universal en el buen sentido de la palabra, no en el sentido religioso de la iglesia universal, ¿verdad? Ahora bien, entonces diríamos que el mensaje de Juan en esta segunda epístola de la escritura juanina, primera epístola, segunda y tercera de Juan, la segunda va dirigida a esta comunidad de creyentes, a esta comunidad de elegidos por Dios. Entonces la pregunta es: ¿y cuántos de los que estamos aquí somos elegidos por Dios? No sé. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos nacidos de Dios. O sea, uno sabe. O sea, aquí no hay para dónde. O tenemos el testimonio del Espíritu Santo o no lo tenemos. Porque el testimonio del Espíritu Santo nadie lo puede fabricar, nadie lo puede imitar, nadie lo puede inventar, nadie lo puede fabricar. El testimonio del Espíritu Santo es divino y o nos lo da o no nos lo da. Entonces, todos los que testificamos que el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestro llamamiento, de nuestra conversión, entonces somos los elegidos por Dios. Amén.
Entonces todos los creyentes, nacidos de nuevo, lavados con la sangre del Cordero, arrepentidos de nuestros pecados confesados y que han sido borrados, y que ahora el Señor nos ha dado una nueva vida, sellados con el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, ahora somos los elegidos por Dios. Amén. Ahora, estos elegidos por Dios hemos sido llamados a vivir en comunidad. Hemos sido llamados a participar de una vida común en la que unos edificamos a otros, unos nos convertimos en el sostén de otros, unos nos convertimos en el apoyo de otros, unos nos convertimos en los agentes de bendición para otros. Y esa es una administración que en el cuerpo de Cristo debe ser recíproca. Pensemos por un momento, el cuerpo. Dice la palabra que en el cuerpo hay muchos miembros, pero yo pregunto, ¿qué miembro del cuerpo no sirve para nada? TikTok, TikTok, TikTok. Digan, pues piensen, ¿cuáles son los miembros del cuerpo que están por gusto, que no sirven para nada? Todos sirven, todos tienen una función. Entonces en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función y todos somos responsables de que los talentos, las virtudes, las capacidades que hemos recibido por Dios, primero nos edifiquen a nosotros, pero que después edifiquen también a los demás. O sea, en la iglesia, cuando una persona va para su congregación, alguien le pregunta, ¿a dónde va? A la iglesia. ¿Y a qué va? A recibir. Y es correcto. O sea, aquí venimos a recibir. ¿Qué recibimos? Palabra, unción, ministración, el perdón de Dios, el amor de Dios, la intervención del Espíritu. Por supuesto que venimos a recibir. Pero ¿será que los creyentes, Dios nos dio el don del asadón, en donde todos es solo para adentro y para adentro y para adentro? No, no solo venimos a recibir, también venimos ¿a qué? A dar. Fíjense que esto es tan maravilloso que el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él dice: he tenido el deseo de estar con ustedes, pero por A o B no he podido hasta hoy. Pero va a llegar el momento que voy a ir con ustedes, pero cuando vaya quiero llevarles por lo menos un don. O sea que Pablo decía, si yo me voy a congregar no va a ser por gusto. Si yo voy a ir a la iglesia no va a ser por gusto, va a ser para ir y llevarles, para ir y darles algo, para ir y aportar, para ir y compartir, para ir y bendecir. Y hay versículos, hermano, tan maravillosos que dicen que más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Entonces, gente que solo le gusta recibir, 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 recibir y se olvida del dar, no está participando de un don completo, de un gozo completo en el Señor. Porque el gozo de la iglesia está en recibir, pero también en dar. ¿Y qué es lo que va a dar usted? Lo que Dios le ha dado. Si Dios no pide a nadie que dé lo que no tiene, Dios no le pide a nadie que dé lo que no ha recibido. Lo que hemos recibido de Dios es lo que debemos compartir. Si tiempo recibimos de Dios, es el tiempo que hay que compartir y ponerlo en servicio de los demás. Si fuerza Dios nos ha dado, esa es la fortaleza que debemos compartir con otros. Si convicción nos ha dado, es la convicción que debemos compartir con otros. Si gozo el Señor nos ha dado, es el gozo lo que debemos compartir con los demás. Pero todos podemos colaborar con esta comunidad. Y hay una queja que se prolifera de congregación en congregación, y es gentes
que están inconformes con la vida congregacional. Y en muchas congregaciones existen personas que dicen: no, esta iglesia no me gusta, aquí esta cosa que hacen no está contrario a la palabra, esto es una debilidad de la iglesia, este es un error que se está cometiendo, esto es algo antibíblico, X, Y, Z, y se busca. Y por supuesto, a más de alguna razón de todas esas, es posible que sea justificable, es decir, que sea realidad. Pero muchas veces son más las quejas que tal vez los lados flacos que pueda tener una congregación. Pero supongamos que hay una iglesia que tiene cantidad de flaquezas. ¿Por qué tiene esa cantidad de flaquezas? Por la cantidad de flacos que ahí se reúnen. Es decir, porque los que se reúnen tienen dones, tienen revelación, potencial, palabra, bendición, pero no la comparten, no la ponen en servicio de la iglesia del Señor. Si mire, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, la iglesia dice, para comenzar, cuando llegó Pentecostés, el día de Pentecostés del capítulo 2 de los Hechos dice: estando juntos y ¿qué? Y unánimes. O sea que uno puede estar junto, el montón, pero no unánime ni en armonía. Pero esos estaban juntos y estaban unánimes. Y Pablo exhorta en sus epístolas: sientan una misma cosa, que haya en vosotros un mismo sentir. O sea, se nos exhorta a la vida de comunidad, en donde, así como el cuerpo, yo sé que si un ladrillo le cae en el dedo gordo del pie derecho, todo su cuerpo salta. No le salta solo el dedo ahí. No, usted salta en totalidad. Y se duele todo. Todo. La boca es la que gime. La mano es la que se extiende. El cuerpo es el que se encorva. Todo unido a ese miembro que ha sido golpeado. Entonces la iglesia es igual. Por eso la Biblia dice: gozad. ¿Con quiénes? Con los que se gozan, porque el gozo suyo es mi gozo. Si Pablo también lo dice: vosotros, oh amados míos, gozo y corona mía, ustedes son mi gloria, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. Entonces los hermanos, unos con otros, somos nuestras coronas, nuestro gozo y nuestra comunión completa en el Señor. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Amén. Y tenemos que aprender a colocar para gloria del Señor, en las manos del Señor, bajo la unción del Espíritu, nuestros talentos, nuestro potencial, nuestras virtudes, nuestras cosas buenas en favor del común, de la iglesia del Señor. Y mire qué bonito el Hechos de los Apóstoles que acabo de citar, porque en el capítulo 2 estaban juntos y unánimes, y en el 4 dice que estaban tan embebidos en esta armonía de sentirse todos una sola cosa, que algunos que tenían posesiones las vendían y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se distribuyera de tal manera que en el cuerpo de Cristo no hubiese ni un necesitado. O sea que era una unidad tremenda, a la que un día, para gloria y honra del Señor, vamos a volver. ¿Y por qué digo vamos a volver? Porque hoy lamentablemente cuesta. Estamos organizados en denominaciones, iglesias locales, iglesias independientes, iglesias filiales, iglesias centrales. Y entre uno y otro es posible que no estemos cumpliendo a cabalidad el deseo de Dios, que la iglesia viva en comunión. Esa es la comunidad, que la iglesia vivamos en comunión. Ahora, habría mucho que decir, nos faltarían un montón de vigilias para predicar y predicar y predicar en torno a la vida de comunión de la iglesia. Pero
en esta epístola de Juan a la señora elegida, quiero rescatar por lo menos tres cosas rápidas de la comunión o de la comunidad de los elegidos de Dios. Primero, leamos, dice, verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces diga primero, quizá leo el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces diga conmigo, la comunidad de los elegidos por Dios andan en la verdad. Eso es lo que dice el versículo 4. Tus hijos andan en la verdad. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Se han levantado cantidad, yo me maravillo. Me he maravillado porque hasta hace unos años atrás, aquí en nuestra amada República del Salvador, habían entre 3 y 5 instituciones bíblicas que se consideraban pioneros y bastiones de las diferentes escuelas de interpretación. Y ya la gente sabía, pues, vámonos a tal instituto bíblico, ya sabíamos que era esta corriente, vamos al otro instituto bíblico, y ya sabíamos que era la otra corriente. Yo tuve el honor y la bendición de estudiar en uno de ellos también. Fui parte, tomé una carrera de formación teológica ministerial y participé de ello en aquellos tiempos donde, como dije, eran 4 o 5 los más mencionados. Pero hoy asusta. Hoy hay más institutos que iglesias. O sea, hay un montón de institutos que se han levantado por aquí, por allá, por acá, por allá. Y enseñando, uno se maravilla de las enseñanzas. Se maravilla de las doctrinas. Se maravilla de las interpretaciones que hacen con respecto a la escritura. A tal grado que hoy ese montón de institutos que existen, al sumar, en lugar de edificar en una sola proyección interpretativa, lo que hacen es confundir. Y hay un montón de gente confundida, porque dicen, miren, tal instituto me enseñaron tal cosa, pero allá estudié tantas materias, me fui al otro y todo lo que me habían dicho allá lo tiraron por tierra y me enseñaron estas otras cosas. Así es de que ya no sé en qué creer. Está difícil. Porque también Pablo escribe a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, en los postreros tiempos habrán doctrinas ¿de qué? De demonios. Habrán herejías, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y hay enseñanzas que como que a uno más o menos le suena atractivo, pues. Hay enseñanzas que como que se acomodan al gusto del ser humano. Hay enseñanzas que flexibilizan
minimizan la exigencia divina de andar en el temor de Dios, de vivir en santidad y una vida consagrada. Hay enseñanza que prácticamente es un brochazo de cristianismo a una vida pagana. Y cuando notamos todo eso, si lo más fácil hoy en día es convertir la gracia y la libertad en Cristo, ¿en qué? En libertinaje. Si es facilísimo caer en el error de la falsa doctrina, del libertinaje, de la libertad o de la falsa libertad en el Señor, para hacer y deshacer con la vida, esté o no esté en armonía con la Sagrada Escritura. Pero la iglesia, la comunidad de los elegidos, de los que verdaderamente Dios ha elegido, se conocen porque pueden oír las voces de los falsos maestros, pueden oír las voces de las diferentes escuelas de interpretación teológica, pueden oír las voces de los diferentes ministros o pseudoministros del evangelio. Pero el que de verdad es elegido por Dios sabe que la iglesia no tiene 2 fundamentos, no tiene 3 fundamentos, no tiene 4 fundamentos, no tiene 5 fundamentos. Efesios capítulo número 2, verso 20 dice: edificaos sobre el fundamento, la revelación que Dios les ha dado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces usted y yo no tenemos que andar inventando, si ya está escrito desde Romanos hasta Judas, 21 epístolas, ya está escrito. No, pero mire, pero es que esto es una nueva revelación, esta es una nueva doctrina. No, ahí tenemos la Sagrada Escritura. Edifiquemos sobre la revelación de Dios, la cual no admite más revelaciones. No hay más revelaciones que estas, no hay. Lo que hay, dicen algunos, para darse a entender, es iluminación para interpretar estas revelaciones dadas por Dios. Pero más revelación de la que ya está escrita en la Escritura, en la Sagrada Palabra, no hay. Entonces usted y yo debemos practicar para la bendición de la comunidad un cristianismo fundamentado en la palabra, edificado en la palabra. Edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero hoy no se edifica bajo o sobre la principal piedra de fundación, que es Cristo, sino que hoy, para que la gente se motive a estudiar o a conocer algo, lo que hacen es poner la gran foto de un líder, de un pastor, de un hombre, que podrán ser muy doctos, muy rectos, pero al fin y al cabo siguen siendo hombres. Y yo le voy a ser honesto. En mi biblioteca personal, yo tengo la mayoría, no puedo decir todas, pero sí la mayoría de compendios, de diferentes comentarios bíblicos, compendios bíblicos, manuales bíblicos, teologías bíblicas. Si usted me menciona un autor que usted tenga en mente, de seguro yo lo tengo. Yo tengo la mayoría, como dije, tal vez no todos, pero la mayoría yo los colecciono, yo los tengo. Y hay unos teólogos que para mí son de mucho respeto. Y yo digo, wow, este siervo ha sido de una bendición tal, porque con él aprendí, con sus escritos, la interpretación correcta de algunas secciones o de algunos aspectos, de algunos tópicos o temas de la Sagrada Escritura. Pero le voy a decir algo: hasta el día de hoy
Y yo estoy en esto de la teología desde los años 80 hasta hoy. Y hasta hoy yo no conozco un solo teólogo que pueda tener la revelación completa sin tener por lo menos un error por ahí. Entonces, ¿qué he aprendido? Que yo no me puedo casar. Es una frase que se dice, ¿no? No me puedo casar con un manual, con un compendio, con una teología o con un teólogo, con un autor. Al contrario, la Biblia me dice a mí que puedo oírlo todo, puedo escudriñarlo todo, y de ese todo lo único que voy a recibir y abrir mi corazón es a lo correcto, ortodoxo, fundamental, a lo bueno. Y lo malo puede que se llame gran teólogo y puede ser un hombre respetable y todo, pero si no está bien fundamentado, por muy bonito que la pinte, yo no lo recibo. Yo lo respeto, pero de recibir yo no recibo tal doctrina. Entonces, la comunidad de escogidos por Dios debe ser celosa en su fundamento, en la verdad. Y aquí el apóstol le dice: mira, me he gozado al ver los que dentro de esa comunidad andan en la verdad. Pero vea en las redes hoy, da no sé qué ver en las redes que un pastor da una enseñanza y el otro pastor sale tirándole al pastor que da la enseñanza, y otro polla salta y se lo devana a los dos, y otro salta por ahí, se devana a los tres, y otros hemos convertido esto como en una guerra en las galaxias. Teólogos de una escuela contra teólogos de... No, qué desgracia, hermano. No tenemos más que un fundamento, la revelación de Dios. No tenemos más que una piedra angular, Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos que fortalecernos, ahí tenemos que llenarnos, ahí tenemos que practicar la verdad, andar en la verdad, vivir en la verdad. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tengo problemas siempre con el tiempo, pero vamos con la segunda idea. Verso 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La comunidad de los elegidos es una comunidad que convive en amor, que practica el amor, que da amor, que recibe amor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero amor, estamos carentes de amor en la iglesia. No amamos como deberíamos amar. El amor no se ha maximizado y llegado a niveles gloriosos todavía en nuestros corazones. Nos es fácil tropezar en puntos de vista diferentes. Nos es fácil una pequeña discusión convertirla en un fuego que incendia e inflama toda la creación de Dios. Nos es fácil. Decimos por ahí, vea, que algunos de mecha corta. Pero yo he conocido un par que ya no tienen mecha. Medio se les mira mal, revientan. Ya no hay mecha. Ya el malestar, el enojo, la contienda, la ira, la discrepancia, la disensión, la andan a flor de piel. ¿Y el amor?
Y el amor. Y no dice la palabra, pues, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el perfecto amor que la iglesia no entiende, que muchos de la iglesia no entienden, no vivimos. Iba a decir viven, pero me voy a meter yo primero. No vivimos ese nivel glorioso de amor. Pero cada uno tenemos que confrontarnos a nosotros frente a la palabra y examinar qué nivel de amor hay en nosotros. Cuán fácil somos para enojarnos, para provocar un lío, para provocar una discusión, para irnos en el camino de la disensión, para mutilar el cuerpo de Cristo, para sembrar cizaña, para sembrar división. Cuán fácil se nos hace hoy. Y divisiones de la iglesia son las que más abundan hoy en día, hermano. Yo he conversado con amigos, con siervos, pastores, y uno le dice al otro: mira, a mí, ¿cuántas veces se te ha dividido la iglesia? Yo ya llevo 4 divisiones. Bendito Dios que solo 4. Llevo como 7 divisiones. Una desgracia. ¿Todo por qué? Porque no amamos. Mentira que amamos. Debemos ser honestos. Y todo lo que hemos hecho muchas veces ha carecido del amor. Porque el amor perdona. Porque el amor restaura. Porque el amor nos acerca. Porque el amor, hermano, nos ministra y nos une. Porque el amor perdona pecados. Porque el amor restaura al que ha caído. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Si alguno de vosotros fuere sorprendido en el pecado, en el mal, los demás que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién es aquel que puede restaurar al pecador? Que es capaz de pasar por alto la ofensa, que puede soportar el agravio. No amamos, esa es la verdad, no amamos. Y me acuso a mí mismo. Estoy falto y carente de amor. Pero ¿y usted? ¿Y usted que me escucha? Pero este es un mandamiento que el apóstol le decía: miren, les voy a dar un mandamiento nuevo, que no es nuevo, pero tómenlo como nuevo. Andemos en amor, vivamos en amor. Y el apóstol Juan, ¿cómo que no iba a hablar de amor? Si él amaba al Señor, el Señor lo amaba a él. Si él se recostaba en el pecho del maestro. Y en toda la primera epístola dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, amémonos. El amor perdona. El amor da second chance, una segunda oportunidad. Amémonos, hermano. ¿Me aman? Denme una segunda oportunidad. Los amo. Les doy segundas, terceras, las que sean necesarias, hasta que el amor de Dios se perfeccione en nosotros y nos nutra, nos levante, nos edifique. Seamos una iglesia fuerte, sólida, creciente, pujante, para la gloria de Dios. Seamos esa comunidad de amor. Y lo último, aleluya, dice, verso 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de, ¿qué dice ahí? De vuestro trabajo. ¿Sabe usted cuál es el fruto que no tiene riesgo de perderlo? Me acuerdo de un jefe que tuve en las altas gerencias que me decía: Lick, venga para acá, dígamele, ¿sabe usted cuál es el peor dinero que existe? ¿Cuál es el peor dinero que existe? El que no tenemos. Pues sí, porque si yo lo tuviera, ¿qué peor va a ser? Igual,
¿Sabe cuál es el fruto que usted nunca va a perder? El que no tiene. La iglesia no pierde fruto hoy en día porque no da fruto. Pero la comunidad de elegidos por Dios son fructíferos. Son fructíferos. Digo esto en el sentido estrictamente espiritual. Pero en el Antiguo Testamento, en la cultura y costumbres del pueblo de Dios, la esterilidad era visto como una maldición. Ahora, lo importante no es el punto de vista literal, sino espiritual. Porque así como Raquel le reclamaba a Jacob y le decía: Jacob, dame hijos o me muero. Así la iglesia debería clamar a Dios y decirle: Señor, yo no puedo ser estéril. Yo quiero darte frutos. Yo quiero que mi fruto abunde. Yo quiero tener una cosecha de fruto. Dame fruto, Señor. Dicen, no lo sé, los que saben me lo confirman, pero dicen que cuando un burro lo cruzan con una yegua, sale un mulo o una mula. Y dicen que los mulos y las mulas, hace el cruce de dos genéticas distintas, como resultado sale algo estéril. Dicen que los mulos no pueden engendrar y las mulas no pueden concebir. Es que yo digo, bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Vea? Pues sí, el montón de miembros en las iglesias, el montón de miembros en las congregaciones que no tienen fruto, que no dan fruto. Imagínense usted y yo, todos los que estamos aquí reunidos y ustedes que nos acompañan a través de la red. Pensemos por un momento. Nosotros, usted y yo, somos higueras y estamos en una ringlera. Y el Señor, como en la parábola, comienza a buscar fruto higuera por higuera. A la única de la parábola que no halló, dice que la maldijo y se secó. Y hay cristianos secos. Y hay congregaciones secas y ministerios secos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es frutos. Frutos que no estamos dando. ¿Y de qué frutos se habla? Bueno, en Gálatas 5 hay frutos de la vida en el Espíritu. Pero también en la Biblia se hablan frutos dignos del Señor. Hay frutos de nuestra conversión. Hay frutos espirituales. Hay frutos del trabajo misionero evangelístico. Como sea, debemos ser fructíferos, hermano. Entonces la comunidad de elegidos por Dios debemos caracterizarnos y buscar ser fructíferos. Perdonen, pero una señorita se casa, una joven hermosa se casa, vive casado 1 año, 2 años, pero cuando ve que no hay embarazo, ¿qué hace? Rápido se pone en tratamiento, busca la medicina, sigue las instrucciones, pastillas, inyecciones y una gran cantidad de cosas por tal de dar un fruto. ¿Y qué está haciendo la iglesia para convertirse en fructífera? ¿Qué estamos haciendo? Es hora que ya deberíamos estar todos alarmados y decir: Señor, ¿y qué está pasando? Señor, ayúdanos, yo quiero ser fructífero, ayúdame a dar fruto. Ahora, que los demás no den, no es su problema. El problema es que cada uno en lo personal y en lo particular debemos ser fructíferos. Por lo menos un frutillo por ahí, hermano, para pasar raspados, vea. Por lo menos un frutillo por ahí. Entonces, hermano, la comunidad de los elegidos de Dios, termino. Número 1, que dije, andan en la verdad. Número 2, practican el amor. Y número 3, dan fruto. 1, que dije, andan en la verdad. 2, practican
predican el amor. Y 3, dan fruto. 3 cositas que nos deben caracterizar como una comunidad de elegidos por Dios. Yo no puedo otra cosa hoy para cerrar este mensaje que ser agradecidos por Dios. Decir que en nuestra congregación no hay amor sería falso. Decir que en nuestra congregación no hemos tenido fruto, ahí están los testimonios de tantos frutos que hemos tenido. Decir que no estamos perseverando en la verdad sería falso. Pero lo que sí puedo decir es que podemos crecer y alcanzar nuevos niveles en cada una de estas áreas. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Pongo en tus manos de amor a la amada iglesia. Les he ministrado tu palabra tanto a los locales como a los que, Señor, nos acompañan a través de las diferentes plataformas y redes y que pertenecen quizá a diferentes congregaciones. Pero yo te pido que este mensaje edifique, construya, bendiga y levante. Que tu Espíritu Santo taladre en nuestra conciencia y que tu iglesia sea llamada, Señor, a comportarse y a ser digna de esta comunidad de amor, de esta comunidad de elegidos, de salvos. Que todas estas características estén radiantes, efervescentes en nosotros. Ayúdanos. Si en algo te hemos fallado, por favor, perdónanos, lávanos en tu sangre. Pero concédenos, Dios mío, levantarnos y levantar en alto, Señor, el estandarte del Evangelio. Que podamos vivir una vida en santidad, en consagración, en temor de Dios. Que podamos andar en esta tierra para gloria de tu nombre, con los pies bien puestos en esta tierra, pero con la mente, el alma y el corazón metidos en las cosas celestiales. Gracias, Señor. Gracias a usted que nos ha acompañado a través de las diferentes redes, plataformas. Le bendecimos en el amor de Cristo. Le esperamos los martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.